Optimización de código. La finalidad de la optimización de código es producir un código objeto, es decir, aquel código resultado de la compilación de nuestro programa escrito en lenguaje de alto nivel lo más eficiente posible. En algunos casos también se realiza una optimización del código intermedio, que es aquel resultante del análisis sintáctico y del semántico en las fases de la compilación. Algunas optimizaciones que se pueden realizar son la evaluación de expresiones constantes, el uso de ciertas propiedades de los operadores, tales como la asociativa, donde la forma en la que agrupamos los factores en una multiplicación no altera el producto, la conmutativa, donde los valores que integran la operación pueden cambiar el orden en que se presentan sin alterar el resultado, como 9 más 2 es igual a 2 más 9, y la distributiva, la cual permite que al ser multiplicado un número por una suma, el resultado sea igual a la suma de la multiplicación de un número por los integrantes de la suma, así como la reducción de expresiones comunes para conseguir la expresión más sencilla posible, reduciendo los elementos del código a su mínima expresión. La optimización funciona de la siguiente manera. Revisa el código generado a varios niveles de abstracción y realiza las optimizaciones aplicables al nivel. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. La abstracción ofrecida por los lenguajes de programación se puede dividir en dos categorías: abstracción de datos, perteneciente a los datos, y abstracción de control, perteneciente a las estructuras de control, que son aquellas que modifican el flujo de ejecución del programa. Realiza representaciones de código intermedio de más a menos abstractas. Genera un árbol sintáctico abstracto, optimizando subexpresiones redundantes, reduciéndola de frecuencia, etc. En un árbol sintáctico, cada nodo denota una construcción que ocurre en el código fuente. Se le llama sintaxis abstracta porque no es el código tal cual escrito por el programador, pero resulta muy útil para la optimización, debido a su propiedad de representar la estructura del código de un programa. Optimiza el uso de los registros o de las variables temporales mediante tuplas o cuádruplas. Una tupla sirve para agrupar, como si fueran un único valor, varios valores que, por su naturaleza, deben ir juntos. En las cuádruplas se tiene una estructura de tipo registro con 4 campos: OP, Result, Arg1 y Arg2, donde OP es la operación que representa una expresión, suma, resta, etc. Result es la variable que será asignada con el resultado de la operación, y Arg1 y Arg2 son los operandos o argumentos que se utilizan para llevar a cabo la operación. Se representa el código mediante grafos para extraer información. Esto es similar a elaborar los árboles sintácticos. Condiciones que se deben cumplir en el proceso. El código optimizado se ha de componer igual que el código de partida, excepto por ser más rápido o ocupar menos espacio. Hay que buscar transformaciones que no modifiquen el comportamiento del código según el comportamiento definido para el lenguaje de programación. Entonces, podemos concluir que optimizar significa minimizar el tiempo de ejecución, minimizar los requerimientos de memoria y minimizar el consumo de energía. Optimización local. Las optimizaciones locales se realizan sobre el bloque básico, que es aquella parte de un programa que no tiene condicionales ni tampoco ciclos, como, por ejemplo, las asignaciones o incrementos. En la optimización local pueden verse 4 aspectos importantes, que son folding, que más adelante será explicado con algunos ejemplos, propagación de constantes, reducción de potencia y reducción de subexpresiones comunes. Para visualizar el bloque básico, observemos el siguiente ejemplo. Del lado izquierdo tenemos algunas instrucciones en código fuente, que se encuentra todo junto. Las instrucciones nos dicen que W es igual a 0, X es igual a X más Y y Y es igual a 0. Posteriormente apareció una condición donde si X es mayor que Z, entonces Y será igual a X y X va a incrementar. De lo contrario, Y será igual a Z y Z se incrementará. Al salir de la condicional, W será igual a X más Z. Del lado derecho se encuentra el código fragmentado en bloques básicos, pues tienen una única entrada y una única salida, y no tienen ninguna bifurcación. La propagación de constantes permite que el programador utilice variables como constantes sin introducir ineficiencias. Desde que se asigna a una variable un valor constante hasta la siguiente asignación, se considera la variable equivalente a la constante, es decir, se reemplazan las variables por sus correspondientes valores. En el siguiente ejemplo se muestra que se declara una variable P1 y se le asigna el valor de 3.14. Después se asigna un valor a la variable G2R, que consiste en dividir el valor de P1 entre 180.
Al aplicarse la propagación de constantes, se sustituye el valor de P1 en la expresión y se considera que GR2 es igual a 3.14 entre 180, como si P1 fuera una constante. La reducción de la potencia es una optimización del compilador, donde las operaciones costosas se pueden reemplazar por operaciones equivalentes pero menos costosas. Por ejemplo, al utilizar la operación append, aquí podemos observar que la siguiente expresión se puede convertir en esta otra expresión. Más adelante se podrán observar otros ejemplos. La eliminación de subexpresiones redundantes puede identificarse en varios aspectos. Por ejemplo, las subexpresiones que aparecen más de una vez se calculan una sola vez y se reutiliza el resultado. La idea es detectar las subexpresiones iguales y que las compartan diversas ramas del árbol sintáctico que se genera. La implementación de la eliminación de subexpresiones redundantes se realiza de la siguiente manera. Primero se aplica el folding y la propagación de constantes, es decir, se simplifican las expresiones. Después, se reordena el árbol sintáctico hasta obtener la forma normal. La forma normal implica también la simplificación de las expresiones, pero sigue algunas reglas que posteriormente serán explicadas y ejemplificadas. Y después se inicia la eliminación de las subexpresiones redundantes. Después, se sustituyen las variables por su valor de la siguiente forma, generando un orden de ejecución, es decir, especificando cuándo se va a ejecutar cada instrucción del programa, y sustituyendo los valores siguiendo este orden de ejecución. Posteriormente, se comparan los subárboles desde las ramas hacia la raíz y se sustituyen los subárboles repetidos. Después, se recorre el grafo acíclico generado y se sustituye la primera aparición de cada rama que sea hijo de dos o más nodos por una asignación a una variable local y las otras ramas por la variable local. Un grafo acíclico indica que un nodo no puede ir hacia sí mismo. Recordando un poquito el concepto de la optimización, tenemos que esta va a cambiar la representación intermedia, de modo que la fase final de generación de código producirá un código que se ejecutará más rápido y ocupará menos espacio. Puede cumplir con una de estas características o con ambas. Podemos identificar varios tipos de optimización. Primero tenemos la optimización interprocedural. Esta se encarga de analizar los límites de los procedimientos en los programas, es decir, va a decidir la expansión de los mismos y por ende, pues va a analizar el código completo. Para realizarlo, se lleva a cabo un grafo de llamadas. Este es un conjunto de nodos y aristas, de manera que cada nodo va a representar un procedimiento. Otro nodo para cada lugar en el programa donde se llama a un procedimiento. Y cada arista indicará qué sitio de llamada invoca a qué procedimiento. Este análisis es iterativo. Otro tipo de optimización es la de los bucles. Este es muy importante, ya que implica beneficios mayúsculos al reducir n veces el tiempo de ejecución o la instrucción a ejecutar. La mayoría de las optimizaciones sobre ciclos tratan de encontrar elementos que no deben repetirse en el mismo. Si algunas acciones dentro de este están mal realizadas, el problema se hace n veces más grande. Las principales optimizaciones que se realizan en los bucles son movimiento de código. Esto va a implicar acomodar el código de tal manera que se elimine código basura o aquel que no aporta nada al bucle. Tenemos también la eliminación de variables inducidas, en la que se eliminan aquellas variables que no son necesarias. Está la sustitución de variables costosas por otras menos costosas, que más adelante será explicada con un ejemplo. En menor frecuencia se llegan a aplicar otras dos optimizaciones en los bucles. Una es conocida como la expansión de código o loop unrolling y la otra se conoce como reducción de frecuencia. El loop unrolling o expansión de código muestra que cada iteración del bucle corresponde a varias iteraciones del bucle original.
La expansión solamente se puede aplicar a los bucles cuyo número de iteraciones se conoce en su tiempo de ejecución. Esto se puede observar en el siguiente ejemplo. Tenemos dos bucles que realmente dicen lo mismo dentro de ellos en su instrucción, pero en los elementos del for, en uno nos indica que la condición para que se detenga es que i sea menor o igual a b, y en el otro que i sea menor o igual a 10. Entre estos dos ciclos, el loop unrolling solamente se va a poder aplicar en el segundo caso, donde se marca que i debe de ser menor o igual a 10, ya que la condición especifica el número de iteraciones y este es conocido en tiempo de compilación. Después nos encontramos con la otra optimización de bucles que se conoce como reducción de frecuencia. Este tema ya fue explicado y aquí mostraremos un ejemplo del mismo. Recordando, pues la reducción de frecuencia va a detectar las operaciones invariantes de un bucle y las calcula una única vez delante del mismo. Las operaciones invariantes son aquellas que tienen el signo más, el signo menos, el signo por, la división, el seno de alguna cantidad o el logaritmo natural de alguna otra. Para entenderlo un poquito mejor, tenemos un ejemplo. En un ciclo for que nos muestra que el índice empieza en 0, debe de ser la condición para que se detenga menor a la variable máximo, que aunque en este caso no se nos muestra su valor, para el ejemplo no es necesario saberlo. Y va a ir incrementando de uno en uno. En este ciclo se encuentra la instrucción de que la variable resultado sea igual a 100 por m más 10 por n por i. Si observamos con detenimiento, m y n también resultan ser unas variables. Nuevamente no conocemos su valor, pero no es trascendente para la explicación. Lo único que hay que observar es que 100 por m más 10 por n es un código invariante, ya que aunque i vaya aumentando, estas dos operaciones no se van a alterar. Entonces, colocamos fuera del bucle una variable temporal llamada t1, a la que le vamos a asignar el valor de 100 por m. Tenemos otra variable temporal, a la que llamamos t2, que le asignamos el valor 10 por n. Finalmente, dentro del bucle, tenemos las mismas condiciones para que el bucle comience y se detenga antes de que llegue al valor de máximo. Y ahora, dentro de las instrucciones, tenemos que la variable resultado va a ser igual a t1 más t2 por i. Y de esta manera optimizamos el código. Otro tipo de optimización que ya no entra dentro de los bucles, pero que es muy importante, es la de mirilla. Esta optimización trata de estructurar de manera eficiente el flujo del programa, sobre todo en las instrucciones de bifurcación, que son las decisiones, los ciclos y los saltos de rutina. Por lo tanto, va a considerar a un programa como un conjunto de pequeñas series de instrucciones, analizando cada una de ellas detalladamente, pero sin entrar en consideraciones del conjunto total. El producto obtenido de esta optimización es susceptible a volverse a optimizar. Se utiliza una ventana, que también se le conoce como mirilla, y de ahí viene su nombre, de n instrucciones y un conjunto de patrones de transformación. Si las instrucciones de la ventana o mirilla encajan en algún patrón, se reemplazan por la secuencia de reemplazamiento asociada. Algunas de sus características son: optimización del flujo de control. Como el nombre lo indica, el flujo de control va a hacer que el control del programa se pase entre los bloques que lo conforman.
Después tenemos la eliminación de instrucciones redundantes de carga y almacenamiento, que ya fue explicado. Tenemos también la simplificación algebraica y reducción por fuerza, y el uso de las características específicas de una máquina. La máquina destino puede tener instrucciones de hardware para implementar ciertas operaciones específicas con eficiencia, principalmente los modos de direccionamiento de las operaciones de autoincremento y autodecremento en variables. Esto reduce el tiempo de ejecución en forma considerable. Ahora tenemos un ejemplo de la simplificación algebraica y la reducción por fuerza. Como podemos observar, en la simplificación algebraica se van a utilizar operaciones algebraicas para lograrla. En este caso, tenemos, en el caso 1, aquí una variable denominada x y se le asigna el valor de x igual a x más 0. Esto puede ser sustituido por x igual a x por 1. Tenemos también un caso 2. Aquí se muestra un exponente en el que x a la 3 se puede sustituir por x es igual a x por x y de esta manera simplificar y optimizar el código. Otros tipos de optimización son la optimización global. La optimización global se da con respecto a todo el código. Este tipo de optimización es más lenta pero mejora el desempeño general de todo el programa. Es muy costosa en cuanto al tiempo de compilación. Antes de realizar una optimización global es necesario crear el grafo de flujo de ejecución, que representa todos los caminos posibles de ejecución del programa. Esto permite una propagación de constantes fuera del bloque básico, eliminar el código no utilizado y una mejor asignación de registros. Para realizar un grafo debemos seguir los siguientes pasos. 1. Dividir el programa en bloques básicos. 2. Dibujar los vértices que representarán los bloques básicos y las aristas que serán los saltos de un bloque básico a otro. El código no utilizado serán los bloques básicos donde no se llega a ninguna arista. Tenemos una pequeña función que nos muestra un método llamado fact, el cual retorna un valor entero y recibe como parámetro otro valor entero, llamado n. Dentro del procedimiento observamos que se declaran las variables r e i, asignándoles el valor de 1. Después de eso, se manda a llamar el ciclo while, donde r se multiplicará por i. Este se ejecutará mientras i sea menor o igual a n, e i irá incrementando su valor en cada pasada. Al concluir el ciclo, se retornará el valor de la variable r. Al lado derecho, observamos el grafo que representa esta pequeña función, donde se identifican claramente las líneas de bloque básico, que están antes de llamar al ciclo, las instrucciones que se ejecutan dentro del ciclo y finalmente la línea de bloque básico que concluye la función. Optimización dependiente de la máquina. Este tipo de optimización pretende aprovechar las características específicas de la máquina para acelerar la ejecución del programa. Considera los ciclos del reloj, o sea la velocidad del procesador que gasta cada instrucción. Alinea instrucciones o datos para que se acceda en un único momento a la memoria. Combina operaciones en una misma instrucción. Saca provecho de todas las formas de direccionamiento del procesador y reordena las instrucciones para paralelizar su ejecución. Por ejemplo, un programa que se ejecute en una computadora con procesador Pentium es capaz de ejecutar en paralelo un cálculo con enteros con otro de flotantes gracias a eso. Optimiza el uso de los registros. La asignación de registros depende de las características de la PC. En máquinas con un solo registro o acumulador, todas las operaciones trabajan sobre él. Si tenemos que t es igual a x más y, en el registro se tienen las operaciones cargar x, sumar y guardar t. En este caso, una optimización será reducir las operaciones de carga y descarga del registro. En máquinas multiregistro, la asignación tiene dos pasos. Register allocation o distribución de registro es cuando se decide que una variable se ha de guardar en un registro. Y register assignment o asignación de registros es cuando se selecciona el registro para guardar una variable. Para optimizar en estas computadoras,
hay que minimizar el número de variables temporales necesarias para evaluar una expresión y asignar variables temporales a los registros. El objetivo de la optimización básica es obtener código que se ejecute de más eficiente según dos criterios. El primero, el tiempo de ejecución, que es la optimización temporal, y el segundo, espacio de memoria utilizado, que es la optimización espacial. Un ejemplo del bloque básico es la separación errónea. Como podrán ver, tenemos aquí un ciclo for y unas declaraciones debajo del mismo. Y están marcadas por una línea que demuestra qué tanto espaciado tienen. Para optimizar ese código y ese tiempo de respuesta en la lectura del mismo, tenemos que hacer una separación más clara y menos espaciada. Así ahorraremos tiempo de lectura. Otro ejemplo de optimización es el ensamblamiento. El ensamblamiento es reemplazar las expresiones por su resultado cuando se pueden evaluar en tiempo de compilación. Quiere decir que podemos reestructurar una declaración para ahorrar tiempo en el compilador. En este primer ejemplo tenemos que A es igual a 2 más 3 más A más C. Entonces lo primero que tenemos que hacer es juntar los números enteros, que en este caso serían 2 y 3. Con esto formaríamos 5. Entonces nuestro ensamblamiento quedaría de la siguiente forma: A es igual a 5 más A más C. Esto sería la primera regla. La segunda regla sería cuando tenemos el caso de 2 más B más 3. Aquí no podemos aplicar el ensamblamiento. ¿Por qué? Porque hay una literal entre dos constantes. Entonces quedaría como 2 más B entre paréntesis más 3. Otro ejemplo de optimización sería la reducción de potencia. Este busca sustituir operaciones costosas por otras más simples. Por ejemplo, sustituir productos por sumas. En este ejemplo tenemos que A es igual a 2 por A. Para reemplazar y sustituir y hacer más simple la operación, tendríamos A es igual a A más A. Otro ejemplo de optimización sería la eliminación de subexpresiones redundantes. Para realizar esto se deben de llevar a cabo ciertas reglas. Tenemos el ejemplo de x igual a c más 3 más a más 5. La primera regla dice: se deben de ordenar los operandos, primero las constantes, después las variables ordenadas alfabéticamente, después las variables indexadas y al último las subexpresiones. En este caso ordenaremos primero 3 más 5, después ordenaremos a y c y quedaría de la siguiente forma: x es igual a 3 más 5 más a más c. También los números tienen que quedar de menor a mayor. Por lo tanto, en este ejemplo quedaría de la siguiente forma: y es igual a 2 más a más 4 más c. Esto pasaría siendo como y es igual a 2 más 4 más a más c. La optimización de código puede estar presente entre el análisis semántico y la generación de código, o situado después de esta. En el primer caso, la optimización se aplicará en las cuádruplas, y si sucede en el segundo, se optimizará el código generado. La ventaja de todas las técnicas mostradas previamente, como el ensamblamiento, la eliminación de subexpresiones redundantes o el desarrollo de bucles, es que se aplican de forma automática cada vez que el código fuente es compilado. Hay teoremas que demuestran que la optimización perfecta es imposible y por lo tanto las optimizaciones de código en realidad proporcionan mejoras, pero no aseguran el éxito o ganancia total, ya sea en un tiempo o en un espacio en memoria. Como diseñadores de software, es mucho mejor que nos centremos en escribir código comprensible, de fácil mantenimiento y el uso de algoritmos eficientes, que en realizar optimizaciones manuales, ya que podemos obtener un código difícil de mantener. Con esto concluimos el tema y les agradecemos por su atención.